Buenos días. Bueno, un gran gozo, una gran alegría poder estar aquí nuevamente en esta mañana compartiendo el mensaje, compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Es una gran alegría realmente estar en este lugar, ver las maravillas que el Señor nos regala también a través de la creación, y esperamos que realmente todo lo que nos rodea nos dé la gracia de renovar nuestro servicio, de renovar nuestro amor, de renovar nuestra entrega al Señor. ¿Hay alguien que no estuvo anoche en la predicación de ayer? ¿Alguien que no alcanzó a llegar? Ok, bueno, bienvenidos los que no alcanzaron a llegar. Entonces ustedes son más de buenas, porque lo que hablamos ayer 1 hora se lo voy a resumir en 5 minutos, ¿ok? Y un recuerdo para nosotros poder entrar en estos temas del día de hoy. Porque anoche nos concentramos en la renovación en general. Y hoy vamos a hablar más de nosotros como servidores. Hoy queremos escuchar más el mensaje que Dios tiene de una manera más individual para nosotros servidores. Pero el tema de ayer hablamos de dónde está renovación carismática. ¿Dónde está renovación carismática y hacia dónde nos está llevando Dios? Y el tema lo dividimos como en 3 momentos. Ok, ¿qué es la renovación? ¿Cuál es la fuerza de la renovación? ¿A qué momento hemos llegado después de los 50 años? ¿Y qué nos está pidiendo el Señor ahora como renovación? Y yo solamente tomé 2 elementos de lo que ha sido la renovación, de lo que ha sido en general y lo que ha sido para mi vida a nivel personal. Y primero, la renovación ha sido una corriente de gracia evangelizadora. Hablamos que era una corriente que no paraba. Como 12 jóvenes entre los 19 y 21 años de edad, después de tener el fin de semana de weekend, fueron a predicar en su universidad, en sus ciudades. Y actualmente, no sé si ustedes saben las estadísticas actuales, pero se estima que hay alrededor de 150 millones de carismáticos católicos alrededor del mundo. 150 millones de católicos carismáticos. O sea, estamos hablando que de 12 muchachos el Señor ha llevado esta corriente de una manera impresionante. Y lo segundo que hablábamos, ¿qué es la renovación? La renovación es una evangelización profética. La renovación no es solamente predicar de palabras. La predicación no es solamente hablar muy bonito de las cosas de Dios. La renovación es un instrumento de Dios para ser una voz profética de su presencia en el mundo actual. Y yo les contaba anoche cómo mi conversión viene a través de una sanación extraordinaria en la vida de mi papá. Si a mí me hubieran invitado a un grupo de oración, yo a lo mejor nunca hubiera ido. Si yo hubiera visto el letrero de que en mi parroquia había un grupo de oración, a lo mejor yo, un muchacho de 17, 18 años, nunca hubiera ido. Pasé por un momento difícil, de dolor, de dificultad, de 4 años sin tener un papá, de 4 años de un papá en una depresión profunda, pero al ver el milagro de Dios, al ver que Jesús no solamente sanaba hace 2000 años, sino que sigue actualmente sanando, yo realmente me encontré con Él. Yo realmente creí no en un Dios que me contaban, sino en un Dios que está vivo, que está actuando en nuestra vida. Entonces la renovación es un instrumento de Dios para traer sanación, bendición, liberación. Y por años hemos visto grandes milagros de Dios. Séme la mano a todos los que han visto milagros extraordinarios de Dios. Un aplauso a ese Jesús vivo que se sigue moviendo también en Chile constantemente. Pero hablábamos, y pongo cuidado a porque va a estar muy relacionado con el primer tema de hoy. Hablábamos de dónde estamos renovación. Y lastimosamente hemos llegado a un estado de madurez. Hemos llegado a un estado que después de 50 años la iglesia nos ha aceptado mucho. La iglesia nos ha abierto muchas puertas. No nos han tocado las dificultades que les tocó a los primeros servidores de la renovación para ir abriendo camino. Pero hay un gran peligro cuando uno llega a la madurez. Cuando uno llega a la madurez, tiene el peligro de acomodarse, de acostumbrarse. Y entonces hablábamos ayer que donde estamos renovación, en muchos lugares estamos en un lugar en que nos hemos acomodado, en que hemos perdido el sentido misionero, en que nos hemos quedado encerrados en nuestros grupos, en que a veces nuestros grupos, en vez de ser comunidades de oración, se han vuelto grupos sociales, clubes sociales, donde estamos los que nos creemos los mejores, los más santos, los más buenos.
Y hemos perdido el sentido de salir y llevar a Jesús a los que lo necesitan. Y por otra parte, la renovación nos hemos acomodado en no perturbar a los demás, en que los demás no se sientan incómodos, en que los demás nos acepten, en no causarles problemas a los demás. Entonces, en muchos lugares hemos perdido la visión profética. Yo a veces he ido a grupos de oración que llevan años sin tener una palabra de conocimiento. Comunidades que llevan años sin un testimonio de una sanación extraordinaria. Comunidades que tal vez no saben lo que es un don de lenguas con interpretación. Y nos llamamos grupos de oración de la renovación carismática. Pero hemos perdido nuestra dimensión carismática. Hemos perdido nuestra dimensión profética. Entonces, ¿dónde estamos renovación? En muchos lugares, tristemente, en un lugar de madurez, en un lugar estable, pero que hemos perdido nuestra fuerza evangelizadora y nuestra fuerza profética. Y terminábamos hablando ayer de, bueno, ¿hacia dónde vamos? Y hablábamos que tenemos ahora un gran papa que conoce la renovación. Un papa no solamente que ha oído la renovación. Yo me imagino que todos ustedes saben que antes de ser nombrado papa, él era nombrado por la Conferencia de Obispos de Argentina. Era el obispo enlace de la renovación carismática de Argentina. Entonces el Papa Francisco no es alguien que conozca la renovación de lejos, es alguien que ha vivido en la renovación, que al principio no la quería. Ustedes oyen cuando él dijo, yo creía que era una, no dice así el Papa, esto lo traduzco yo al colombiano, ¿cierto? Pero es una manada de locos bailando samba, eso sí lo decía, ¿cierto? Y si yo creía que solo eran bailando samba y que por aquí, por allá, ¿cierto? Y el Papa dijo, pero cuando conocí la renovación, me di cuenta del gran bien que hacen para la iglesia. Y entonces el Papa ya entendió que danzamos, nos movemos porque estamos llenos de gozo, de alegría. Y él entiende el bien que la renovación hace a la iglesia. Y por eso él ha trazado una visión para la renovación. Y hablábamos anoche que esa visión tiene 3 elementos, pero que lo podemos resumir en una sola palabra. Y esa palabra es unidad. Unidad. Unidad entre todos los cristianos. Unidad en todo el mundo. Y mañana vamos a hablar de ese sentido evangelizador, pero sobre todo unidad en la renovación. Y el Papa lo que quiere es que no haya más división entre nosotros, que no nos peleemos más. Que no haya que grupo es mejor que el otro grupo, que predicador es mejor que otro, que ministerio de música canta mejor que otro, quien tiene más dones que otro. No, lo que el Papa nos está pidiendo, y es hacia dónde vamos, renovación, es cómo podemos trabajar en unidad, cómo podemos amarnos los unos a los otros. A mí me impacta, y si tenemos que tomar un ejemplo de que es una comunidad, es la primera comunidad carismática de Hechos de los Apóstoles. Y a mí me ha impactado porque la gente, dice Hechos de los Apóstoles, la gente quería ser parte de esa comunidad. No dice porque tenían grandes dones, no porque hablaban en lenguas, no porque tenían profecía, no porque habían grandes milagros de sanación. Dice porque la gente veía cómo se amaban los unos a los otros, cómo se amaban los unos a los otros. Jesús lo dijo bien claro. Jesús lo dijo bien claro. Van a reconocer que son mis discípulos si se aman los unos a los otros como yo los he amado. Hoy, renovación carismática, lo mencionábamos ayer, Dios a través del Papa Francisco nos está pidiendo que vivamos en unidad, que vivamos en armonía, que no hayan más divisiones, que no hayan más sectas dentro de esta corriente de gracia de la renovación carismática, porque somos una familia unidos con los lazos, con el amor, con la fuerza del Espíritu Santo. Da un aplauso al Espíritu Santo por esta bendita familia de la renovación. Es un pequeño resumen, ahí en 5 minutos, no les tocó la trasnochada. Ayer le decía a Walter, hacía años que yo no predicaba a las 10 de la noche. Ustedes de Chile aguantan bastante, ¿cierto? Una bendición, un gran gozo realmente ayer, lo que nos regaló el Señor, especialmente en su presencia esta medianoche. Y hoy vamos a hablar un poco más de nosotros como servidores. ¿Qué quiere el Señor de nosotros como servidores? Y anoche hablábamos que estábamos en una época nueva, en una etapa nueva, en un tiempo nuevo de la renovación.
Tomábamos el texto de Isaías, capítulo 54, el día de ayer, que el Señor nos pedía: extiendan la tienda, porque derramaré esta gracia hacia derecha, hacia izquierda, hacia grandes poblaciones. Entonces el Señor necesita servidores nuevos para un tiempo nuevo. Y me han pedido que hable hoy de la madurez del servidor para este tiempo nuevo. La madurez del servidor para este tiempo nuevo. Y cuando me pedían hablar de la madurez del servidor, me ponían una palabra que me llamaba mucho la atención, y es la confianza en Dios. Confianza en Dios. Cuando hablamos de madurez en términos humanos, creemos que una persona madura es aquella que tiene la capacidad de poder dirigir su vida. Por eso a veces nosotros creemos que un niño no tiene la madurez suficiente para tomar decisiones en su vida. Y por eso como niño necesita un padre, una madre que le ayude a discernir, que le ayude a formar su conciencia, que le ayude a formar su mente para tomar las decisiones correctas en la vida. Hay veces acompañamos a nuestros adolescentes que están en ese proceso de crear una mejor conciencia para que en el futuro sean grandes hombres y mujeres en la sociedad. Entonces hay veces el mundo, y yo no sé cuál será la edad de madurez, ¿cierto? Aquí hay más psicólogos que sepan, pero algunos lugares dicen 18, 21, hay unos que dicen las mujeres maduran más rápido que los hombres, ¿cierto? Entonces, en el términos humanos, creemos que la madurez es el momento en que tú ya tienes la capacidad de tomar las decisiones correctas por tu propia cuenta. Ya te enfrentas tú a la vida y sabes qué camino elegir, qué correctas hacer. Pues déjenme les digo algo, hermanos y hermanas de la renovación carismática. La madurez en el servicio funciona de una manera completamente diferente. La madurez en el servicio funciona de una manera diferente a esta madurez que les acabo de hablar de nuestra naturaleza humana. Porque hay veces corremos el peligro en la renovación que creemos que ya hemos llegado a una edad madura y que creemos que como servidores ya no las sabemos todas. Que creemos que como servidores ya no necesitamos nadie que nos aconseje porque yo llevo demasiada experiencia en la renovación y yo ya sé qué hacer. Y hay gente que cree que ser muy maduro en la renovación depende de los años que uno lleva en la renovación. Es que yo llevo 70 años en la renovación carismática. Primero, mentiroso, porque la renovación apenas tiene 51, ¿cierto? Pero segundo, o sea, es como wow, yo llevo todo eso, como significa yo sé más que los demás, yo soy más maduro que los demás, yo tengo una presencia en el espíritu más fuerte que los demás. Y podemos llegar a un gran peligro de creernos servidores maduros, porque yo ya tengo la capacidad de saber qué es bueno, qué es malo, qué hacer, qué no hacer. Y por eso muchas comunidades han entrado en un proceso de decadencia, en un proceso de caída súbita. Déjenme les cuento aquí un secreto. En Estados Unidos, si tú vas a un grupo de renovación en inglés, y en un grupo de renovación en inglés encuentras a alguien menor de 50 años, hay fiesta. Estoy hablando de un caso crítico, triste. Se ha quedado una renovación adulta, una renovación mayor, una renovación madura, que no supimos pasar esta corriente de gracia a las nuevas generaciones. Claro, hay una gran esperanza de los grupos étnicos, de los hispanos, de los filipinos, de los asiáticos, de los haitianos, que hay una renovación viva, llena de jóvenes. Pero la renovación en inglés se ha quedado una renovación adulta. Y muchas veces porque como servidores nos quedamos atascados en nuestras posiciones, en nuestros puestos, en el poder, y alejamos al Espíritu Santo de nuestras comunidades, y alejamos al Espíritu Santo de nuestros grupos, y nos volvimos los dueños de la comunidad, nos volvimos los dueños del Espíritu. La madurez en el servicio funciona de una manera diferente. Y si pudiéramos traducir esa palabra, madurez en el servicio significa
confianza en Dios. Confianza en Dios. Dile al que está a tu derecha, a tu izquierda, dile, confía en Dios, díselo. Solo el de la derecha y a la izquierda, ¿ok? Confía en Dios. Y tú puedes decir, hey Andrés, pero ¿qué le voy a decir si mi hermano es el coordinador diocesano? ¿Pero qué le voy a decir si mi hermano es el servidor del grupo de oración? Por supuesto que él confía en Dios. Necesitamos recordarlo. Déjame te cuento quién me enseñó a mí a confiar en Dios. ¿Quién me enseñó a mí a confiar en Dios? Porque como servidores de la renovación tenemos que tener esta plena confianza en Dios. Esta confianza en Dios que muchas veces nos toca lanzarnos al vacío y saber que hay un Dios que nos sostendrá. Unas veces que nos toca lanzarnos en la oscuridad y saber que hay un Dios que es la luz que está caminando con cada uno de nosotros. A mí me enseñó la confianza en Dios. Dos niñas que en este momento tienen 6 años de edad. Y de manera especial una de ellas que se llama Nicole. Yo les dije ayer a los que no vinieron, tengo el regalo, la bendición de ser papá de mellizas, Giovanna y Nicole, de 6 años de edad. Pero a pesar de tener 6 años de edad, su edad de desarrollo es diferente. Y te voy a contar esta historia porque Nicole fue la que me enseñó lo que significa confiar en Dios. Yo pasé muchos años hablando de la providencia de Dios, predicando de la providencia de Dios, predicando de la confianza en Dios, y no sabía lo que era eso. Por más que predicaba no lo entendí hasta que una niña, cuando tenía 9 meses de edad, me lo enseñó a entender. A los 9 meses de edad, Nicole tiene una enfermedad neurológica. Le da un tipo de epilepsia que solo le da a los bebés. Y cuando tenía 9 meses de edad, Nicole quedó por 2 semanas hospitalizada, prácticamente en un estado vegetativo. A Nicole se le olvidó todo. Se le olvidó comer, se le olvidó decir las pequeñas sílabas que empezaba a decir. Se le olvidó completamente todo. 2 meses de seguido en el hospital. El neurólogo, un gran amigo, que vea la riqueza de la renovación, un pequeño paréntesis, y por esto es lo lindo de tener familia en la renovación. Porque a mi niña no sabían qué le pasaba. Los doctores creían que era un problema estomacal por las reacciones que ella tenía. Un día íbamos conduciendo a casa con mi esposa y mi esposa me dice, hey amor, no sé por qué el Espíritu Santo me está poniendo que llamemos a Ricardo. Con Ricardo no hablábamos hacía meses. Ricardo era el coordinador en ese entonces de la renovación carismática de Caracas, Venezuela, pero se había movido a venir a Estados Unidos. Y Ricardo es un pediatra neurólogo. Y cuando vamos manejando en el carro, me dice, ¿por qué no llamas a Ricardo? ¿Por qué estoy contando esto? Porque nosotros le debemos la vida de mi niña a un servidor de la renovación carismática, a un servidor que un día conocimos y que el Señor lo tenía planeado. Porque yo llamé a Ricardo y le expliqué y me dijo, Andrés, mándame un video de lo que le pasa a la niña. Le mandé un video de 10 segundos. Y en 10 segundos se lo mandé, no había pasado 1 minuto y Ricardo me llama en el teléfono. Y me dice, Andrés, tu niña tiene esto no puede esperar. Si se espera más días con eso que tiene tu niña puede fallecer. Inmediatamente Ricardo mueve todo y estábamos a las pocas horas en un hospital en Nueva Jersey con nuestra niña hospitalizada 2 semanas. Durante esas 2 semanas yo aprendí muchas cosas. Durante esas 2 semanas yo aprendí lo que es la confianza en Dios y lo he aprendido por los siguientes años. Porque déjenme les digo algo, yo creo en el poder de Dios. Yo lo he visto, es que yo lo he visto, no me han contado. Si yo estoy aquí es por el milagro que hubo en la vida de mi papá. Yo sé que Dios puede hacer solo así y mi niña quedar sana completamente. No tengo duda de eso, no tengo duda. Que lo haga Dios o no, no sé, eso está en manos de Él. Pero más que esa confianza, esa fe expectante que no tengo duda, el Señor lo que me ha ayudado a entender es cómo caminar en la vida confiando plenamente en Él, así como mi niña confía plenamente en mí.
Cuando nosotros caminábamos por las calles del hospital, hay veces llegaban nuestra familia y decían a mi esposa y a mí, salgan un rato, porque nosotros estuvimos las 2 semanas al lado de ella en su cama. Y cuando caminamos por el pasillo, veíamos muchos niños solos, porque papá y mamá tal vez tenían que trabajar y no podían estar, pero muchos niños que papá y mamá los habían abandonado. Es altísima la estadística de niños con necesidades especiales abandonados por sus padres porque no pueden con esa carga. Y cuando yo caminaba con mi esposa en ese pasillo y veníamos todos estos niños con sus enfermedades, decíamos, realmente podemos nosotros caminar, realmente podemos nosotros entender esto porque caminamos con Dios, porque conocemos a un Dios que está vivo, porque conocemos a un Dios que hemos visto hacer maravillas. Mi niña, desde los 9 meses de edad hasta ahora, me ha enseñado lo que es la confianza en Dios, porque yo antes no la entendía. Mi niña depende 100% de papá y mamá. Si nosotros no le damos de comer, ella no sabe cómo comer. Mi niña, a pesar de tener 6 años, no habla, pero papá y mamá saben, simplemente por ciertos movimientos de sus ojos, por cierto sonido que hace, podemos saber qué quiere. Podemos saber si es que necesita ir al baño, podemos saber si es que tiene hambre, podemos saber si es que tiene sueño. Mi niña, si no es por papá y mamá, no hay quien la cambie, no hay quien le haga las cosas que tienen que hacer. Mi niña me ha enseñado lo que es la confianza en Dios, porque el ser un servidor maduro no es el que sabe hacer todo. El que es un servidor maduro no es el que ya tiene la capacidad de dirigir con todas sus capacidades la comunidad. Un servidor maduro es aquel que depende completamente de Dios. Es aquel que sabe que solo no puede hacer nada, pero que tenemos un Dios grande, poderoso, extraordinario, amoroso, que camina con cada uno de nosotros, que nos da su gracia, que nos da su amor. Déjenme les cuento algo. Yo antes de tener hijos, a mí no me despertaba nadie, ¿ok? Nadie, yo podía dormir, ponía por ahí 3 alarmas y a mí no me despertaba nadie. Yo parezco chileno, soy muy ave nocturna, ¿cierto? Yo 1, 2 de la mañana, ayer a las 2 de la mañana todavía estaba ahí caminando, pero para levantarme era duro. Desde que nacieron mis niñas, y especialmente Nicole con su enfermedad, simplemente hace un pequeño ruido y yo ya estoy levantado de la cama como un resorte, con un ruido que nadie oye, solo papá y mamá. Y cada mañana yo me acerco a su habitación. Tiene ella una cuna especial que no puede salir ella sola de la cuna. Y cada mañana que yo entro a la pieza de Nicole, lo primero que hace Nicole es mirarme con una sonrisa de oreja a oreja. Mirarme con una sonrisa que derrite a papá en amor. Y después de que me ha dado la sonrisa, se medio arrodilla en su cama, en su cuna, y me hace así. No sabe hablar, pero me hace así. Y ella sabe que cada mañana, sin decir una palabra, sin pedir absolutamente nada, sea papá, sea mamá, o sea incluso ya su hermanita Giovanna, están al frente de esa cuna con los brazos abiertos para recibirla, para cargarla, para besarla y para hacer con ella todo lo que tiene que hacer en el día. Mi niña, que no habla, me ha enseñado lo que es la confianza en Dios. Hoy, hermano, servidor de la renovación que estamos aquí, servidores, si nos creemos maduros, significa no que somos mejores que los demás, no significa que somos maduros porque llevamos más años que otros en la renovación. No significa que somos maduros porque ya tenemos la capacidad de cómo dirigir un grupo, de cómo dirigir la comunidad. Un verdadero servidor maduro es aquel que tiene confianza 100% en Dios. Es aquel que sabe que no podemos hacer las cosas por nosotros. Un verdadero servidor maduro es el que cada mañana, con una sonrisa, levanta la mirada al cielo y le da gracias a papá Dios por darnos el regalo de servirle. Pero un verdadero servidor maduro es aquel que cada mañana, al igual que mi niña, levanta las manos a Dios y le dice: Señor, sin ti no puedo nada.
Señor, contigo todo es posible. Es aquel servidor que le digo, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es aquel servidor que, como Pablo dice, Señor, tu gracia me basta. Y el verdadero servidor maduro es aquel que se deja abrazar, que se deja levantar cada mañana por la gracia y por el poder de Dios que está vivo. Vamos a leer en la palabra de Dios a un gran hombre que entendió lo que significa confiar en Dios, a un gran hombre que entendió lo que era el servicio. Yo quiero invitarlos a que vayamos a la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Voy a leer en el versículo 12, del versículo 7 en adelante. Para los que están tomando nota, yo los invito a que más tarde o mañana o estos días se lean todo el capítulo 11 y todo el capítulo 12. Segunda de Corintios 11 y 12. Vamos a leer ahora solo capítulo 12, versículo 7 en adelante. Todos sabemos que Corinto era una comunidad bien carismática. O sea, Corinto, un puerto en que había mucho comercio, pero una comunidad muy carismática. Y cuando hablamos de una comunidad muy carismática, era una comunidad que usaba los dones y carismas extraordinarios. O sea, una comunidad donde se hablaba en lengua, se profetizaba, se oraba por sanación, liberación. Una gran comunidad muy activa usando los dones extraordinarios de Dios. Pero cuando una comunidad es activa, cuando una comunidad es fiel al Espíritu Santo, lógicamente también hay problemas, hay divisiones, hay luchas, hay intrigas. Cuando uno lee las cartas de Pablo, uno dice, uy, wow, tan lindo Pablo, cómo escribía de hermoso. ¿Y qué sería de Pablo? ¿Qué sería de nosotros sin Pablo? O sea, sin Pablo no entenderíamos, por ejemplo, que es un don de lenguas. No entenderíamos todas estas cosas que nos pasan. O sea, gracias a Dios por la vida de Pablo, que nos enseñó todo esto de los carismas. Y uno dice, ay, tan lindo Pablo, tan hermoso. Y la gente toma Primera de Corintios para hablar del amor de Dios, ¿cierto? Y para hablar del amor de pareja. Y muy bonito Pablo. Pero cuando uno lee las cartas de Pablo a profundidad, Pablo, ¿qué pasó haciendo? Pablo se pasó toda su vida peleando. Si uno lee las cartas, Pablo se pasó peleando. Uno lee las cartas, con todo el mundo peleaba. Peleaba por la verdad, por el evangelio. Pero a los corintios les escribe y se pelea con los que él llama los superapóstoles. Los superapóstoles. Aquellos que se creían superiores a los demás. Aquellos que se creían mejores a los demás. Aquellos que decían, uy, es que yo hablo en lenguas. Uy, es que yo tengo el don de profecía. Uy, es que yo tengo el palabra de conocimiento. Uy, es que yo tengo el don de hacer milagros. Y entonces eran los que él llamaba, y así literalmente los llamaba Pablo, los llamaba los superapóstoles. Yo creo que si Pablo viviera hoy, en el año 2018, estaría escribiendo a los supercarismáticos. Porque hay veces encontramos supercarismáticos en la renovación. Los que nos creemos que porque tengo más dones, soy mejor que los demás. Porque yo tengo don de profecía, soy mejor que los demás. Porque yo predico bien, soy mejor que los demás. Falso, falso. Los carismas no tienen absolutamente nada que ver con santidad. Los carismas no tienen nada que ver con santidad. Los carismas son simplemente instrumentos que el Señor nos regala para la evangelización. Entonces, cuando leemos 2 de Corintios 11 y 12, Pablo está peleando con los supercarismáticos, está peleando con los superapóstoles. Y les dice, ok, vamos aquí a gloriarnos. Si yo tengo que de qué gloriarme mucho, pero no lo voy a decir. Y Pablo ahí entra un juego de palabras por pasarse de muy humilde. Dice, yo sé de un tal que fue al tercer cielo, pero no puede contar lo que allá vio y lo que allá escuchó. Dicen los estudiosos que es el mismo Pablo, el que el Señor le dio esa gracia. Pero Pablo dice, yo no me voy a vanagloriar en los dones, en los carismas, en lo que soy. Mira en lo que se vanagloria Pablo. 2 de Corintios 12,
del 7 en adelante. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de esas revelaciones, me fue dado un aguijón a mi carne, un ángel de Satanás que me abofetea para que no me engría. Por este motivo 3 veces rogué al Señor que me lo alejase de mí. Pero Él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se realiza en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome, sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y las angustias sufridas por Cristo. Pues cuando débil soy, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Vamos otra vez, palabra de Dios. Pablo dice: no me voy a gloriar en las revelaciones, no me voy a gloriar en los dones y carismas, me voy a gloriar en mi debilidad. Me voy a gloriar en mi debilidad. Hermanos servidores de Chile, necesitamos servidores nuevos con una madurez para estos tiempos nuevos. Si queremos ver que la tienda se expanda, si queremos ver una nueva evangelización como nunca antes hemos visto, si queremos ver un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, no solo en la iglesia, en el cristianismo, sino en el mundo entero, tenemos que ser servidores maduros. Y servidores maduros implica una confianza plena en el amor del Señor. Yo quiero mencionar aquí, para que aprendamos del ejemplo de algunos servidores de Dios, que a pesar de sus errores, de lo que fallaron, lograron hacer maduros en el servicio. El tiempo no nos da para hablar muchos de ellos, pero vamos a mencionar algunos. Porque toda la historia de la salvación, toda la historia de amor de Dios con su pueblo, como decía el Padre esta mañana, el pueblo fiel de Dios, es una historia de amor, una historia de servidores que fallaban, pero que plenamente llegaban a confiar en Dios. Una historia de hombres y mujeres con debilidades, con flaquezas, como errores, como Pablo, pero que confiaban plenamente en el amor, en la presencia, en el poder del Señor. Déjeme mencionar solo algunos de ellos para que veamos cómo Dios actúa en la debilidad. Porque un servidor maduro es aquel que se deja conducir por Dios, es aquel que se deja guiar por Dios. Si vamos a la palabra de Dios, desde el principio vemos a un Moisés. Dios hay veces es loco, ¿cierto? Porque Dios escoge lo que uno menos piensa. Dios necesita un servidor que lo que tiene que hacer su servidor es guiar al pueblo de Israel, sacarlo de la esclavitud de Egipto, sacarlo a la tierra prometida. O sea, la gran misión de este hombre era hablar con el faraón para que dejara salir al pueblo, era hablar con el pueblo para conducirlo por el desierto. ¿Y quién escoge? ¿A quién escoge Dios? A Moisés. Y todos sabemos el gran problema de Moisés. No sabemos exactamente qué es, pero tenía un problema con su habla. Y Moisés le pone la excusa a Dios. Pero Dios le dice: hey Moisés, tranquilo, cuando yo te llamo a tu misión, yo la voy a cumplir. Y ahí tienes a tu hermano Aarón, ahí tienes a tu hermana María. Y Moisés cumple la gran misión de liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, aunque sabemos que él no llega a la tierra prometida, porque confió en Dios, porque sabía que él no lo iba a hacer, sino simplemente porque Dios ponía las herramientas necesarias para realmente poderlo conducir. Jeremías, díganme los jóvenes que están aquí menores de 35 años, yo los veo. Wow, muy bien. Unos cuantos, ¿cierto? Hay algunos por allá están atrás, muy bien. Los jóvenes nos gusta sentarnos atrás, ¿cierto? Cuando uno lee la palabra de Dios y uno lee un Jeremías, tenemos que aprender de Jeremías. Porque Jeremías le sacó miles de excusas al Señor, que hablamos hace un rato. Creemos que la madurez es igual que en términos humanos. Y cuando Dios llama a Jeremías, Jeremías piensa que él no está maduro para ser un profeta. Jeremías piensa que él no tiene la madurez para ser el profeta de Dios. Y por eso le dice: Señor, no me llames a mí que soy un muchacho, estoy muy joven.
En otras palabras, podía sacarle miles de excusas. Mira, Señor, hay gente que lleva más años. Señor, hay gente que tiene más experiencia. Señor, hay gente que ha recorrido más en la vida. Señor, mira, escucha a esos otros. Si Jeremías viviera hoy, no, Señor, yo no. Mira, ese lleva 42 años en la renovación. Mira, ese fue el fundador del grupo. Escógelo a él, no a mí. Y Dios le dice, si Dios fuera colombiano, ¿cierto? Le dice a Jeremías, cállate. Cállate ya. Tranquilo. Que es que tú no vas a hablar lo que tú piensas. Tú no vas a hablar lo que tú creas. Yo pondré mis palabras en tu boca y tú hablarás al pueblo lo que yo te diga, mi mensaje. Hermanos servidores, Jeremías entendió que ser un servidor maduro no es el que se las conoce todo. Un servidor maduro es el que está conectado con Dios, el que escucha el mensaje del Señor y puede transmitir ese mensaje al pueblo de Dios. Vamos a hablar de una mujer preciosa que nos enseñó la madurez en el servicio. Se me quitó a las mujeres que les hubiera gustado ser la mamá de Dios. Yo las veo. Muy bien, hermana, muy bien, unas cuantas, va. Las mujeres de Chile son las más humildes de todo el mundo, ¿cierto? Por eso ninguna alzó la mano, ninguna se siente digna de ser la mamá de Dios. Un aplauso para esas que alzaron la mano, por favor, un aplauso para esas mujeres que alzaron la mano. ¿Sabes algo? Las mujeres del pueblo de Israel, muchas querían ser la mamá de Dios. Muchas querían tener el privilegio, el honor, el orgullo, la gracia de ser la mamá del Mesías. Muchas seguro hacían miles de cosas y trataban de ser las mejores y moverse dentro de la sociedad, a ver si Dios las escogía para ser la mamá de Dios. Dios se escoge una niña, dicen los estudiosos, entre los 14 y 15 años de edad. Una niña que nadie conocía. Una niña que tenía una vida oculta en un pueblo de no mayor importancia. Una niña que no tenía ningún lugar importante dentro de la sociedad. Una niña que seguramente su vida pasaba ayudando en las labores de la casa, orando, como era la costumbre de muchas en el pueblo de Israel. Y Dios escoge a esta niña, que no valía nada por el mundo, que nadie la conocía, que nadie sabía quién ella. Dios pone su mirada amorosa en ella, porque es una niña transparente, es una niña pura, es una niña humilde, es una niña que no tiene ninguna expectativa de querer ser grande en un sentido humano. Y Dios la llama para ser la gran servidora, para ser la servidora más madura que ha existido en toda la historia de la salvación. María, cuando llega el ángel, es precioso la conversación de María con el ángel. No hay tiempo aquí de ir en detalle, pero es precioso, porque cuando el ángel llega, le dice: ay, María, has hallado gracia delante de Dios. Vas a ser la mamá del Mesías. Vas a tener un hijo. Dice: hey, ángel, ¿sí o no? ¿Cómo es eso? Yo nunca he estado con ningún hombre, ¿cierto? Le dice: tranquila, María. Y le explica: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya todos sabemos la historia. Pero tú sabes algo. A pesar de todo, María no entendió. María no entendía, pero le dijo al ángel: ok, hágase en mí según su voluntad. Pronuncia el fiat: sí, no entiendo nada, yo no sé nada de eso, pero si Dios me lo pide, que se haga en mí la voluntad del Señor. Hoy, hermanos servidores, hermanas servidoras, hoy necesitamos servidores maduros como María, transparentes como María, sinceros como María, humildes como María, servidores. Que no estemos buscando nuestras posiciones, que no estemos buscando nuestros privilegios. Servidores, que hay veces no entendamos muchas cosas en nuestras vidas. Servidores, que así muchas veces no entendamos lo que nos pide Dios. Al igual que María,
con los ojos cerrados, somos capaces de lanzarnos al vacío y decir: Señor, si tú lo pides, yo estoy seguro que tú estás conmigo y que tú harás tu voluntad. Servidores que, al igual que María, servidores que, al igual que una niña de 6 años que está en su casa en este momento en New Jersey, es capaz de alzar las manos y saber que hay un papá que no nos va a abandonar, un papá que va a caminar con cada uno de nosotros, un papá que va a estar a nuestro lado. Hermanos servidores, quiero terminar esta enseñanza hablando de algo que tenemos que hacer. El verdadero servidor maduro que tiene confianza en Dios es aquel servidor, escúchame, es aquel servidor que toma riesgos, es aquel servidor que se arriesga en el nombre del Señor. Es aquel servidor que se arriesga en el nombre del Señor. Dile al que está a tu lado, dile: arriésgate, díselo. No, pero convencido de verdad, díselo: arriésgate. Ok, ya, ok. Arriésgate. Ponme cuidado a lo que yo estoy diciendo. Hay una diferencia entre arriesgarse. Hay una diferencia entre arriesgarse y hacer locuras que no vienen de Dios. Hay una diferencia entre arriesgarse y hacer locuras que no vienen de Dios. Porque hay muchos carismáticos, hay muchos super carismáticos que hacemos cosas que no vienen de Dios, que hacemos locuras que no vienen de Dios. Déjame te cuento aquí un ejemplo. Yo no sé, eso aquí a lo mejor en Chile no sucede, pero en Estados Unidos hay ciertos sacerdotes que todavía no les entra mucho la renovación. Y yo una vez estuve hablando con un sacerdote y me decía algo, y esto fue alguien que hizo una locura que no venía de Dios. Dice: yo no puedo ver a la renovación. Dice: porque la renovación, perdónenme la expresión a mí, así no dijo el padre, así lo digo yo, la expresión son una manada de locos. Dice: pero padre, ¿por qué? Me dice: es que Andrés, yo estaba un domingo celebrando la misa dominical, la misa de la parroquia. Estaba celebrando la misa, todo el pueblo de Dios, toda mi feligresía estaba en la misa dominical de la parroquia, y en plena misa, en pleno momento que estamos en un momento de oración profunda, se levantó una señora de la renovación y empezó a alzar las manos y a orar en lenguas y me distrajo a todo el pueblo, y eso fue una locura. Y yo no quiero ver más a la renovación. Pues a lo mejor esa señora, yo no estoy diciendo que era mala, una señora muy buena, seguro muy santa, una mujer muy llena de Dios, pero esa mujer hizo una locura que no venía de Dios. Porque es que el orar en lenguas no es el lugar en la misa dominical donde hay gente de todos lugares, donde hay gente de diferentes espiritualidades. Yo ayer les decía algo, que en nuestros grupos de oración nadie nos impide orar en lenguas, que en nuestra comunidad nadie nos impida haber profecías, orar por sanación. Pero tenemos que saber dónde, cómo, en qué momento usar los carismas. Esa señora hizo una locura, no tomó un riesgo, hizo una locura que no venía de Dios. Y hay veces en los grupos de oración escuchamos muchos servidores, y escúcheme con mucho amor y respeto digo esto, muchos servidores que ponemos palabras en la boca de Dios que Él nunca ha dicho. Es que el Señor me dijo tal cosa, y Dios ni se ha enterado de qué fue lo que le dijo, ¿sí? Imagino allá en el cielo el Padre, el Hijo y Jesús. Vos le dijiste: no, yo qué le iba a decir, era locura. Y el papá no, y el Espíritu Santo no, y hace rato no me llama. Entonces, cuidado con hacer locuras que no vienen de Dios. Cuidado, porque hay veces hacer muchas cosas en nombre de Dios que Dios ni se ha enterado ni lo sabe. Hoy estamos hablando de tomar riesgos en el nombre del Señor. Pero cuando uno toma un riesgo en el nombre del Señor, es porque estamos seguros. Es porque hemos pasado un proceso de discernimiento. Y cuando hablo de proceso de discernimiento, no estoy hablando que son 20, 30 años. No. Estoy hablando que estamos en un proceso clave de intimidad con Dios,
que estamos seguros que el Señor nos está pidiendo que hagamos eso, que estamos seguros que el Señor nos está pidiendo eso. Y yo creo que en este tiempo nuevo, en este momento de servidores nuevos, de servidores maduros, el Señor nos está pidiendo tomar muchos riesgos. El Señor nos está pidiendo hacer cosas nuevas, no porque nosotros las hagamos, sino como dice el libro de Apocalipsis, porque el Señor hace nuevas todas las cosas. Hoy el Señor está pidiendo una renovación, que hagamos riesgos que vienen del Señor, que parecen locuras del mundo, pero que realmente están en el profundo corazón del Señor. Hoy necesitamos profetas nuevos en la renovación carismática, que podemos llevar el mensaje, la palabra de Dios. Hoy necesitamos servidores que tengan la visión hacia dónde el Señor está llevando su comunidad, hacia dónde el Señor está llevando su grupo. Tristemente hay grupos que llevamos 30, 40 años haciendo lo mismo. Servidores que llevamos 10, 20 años haciendo lo mismo. Que hemos caído en una rutina total. Que sí oramos, que sí venimos a los encuentros de Punta Tralca cada 2 años, que sí vamos a los congresos nacionales, que sí tenemos reuniones de servidores, que no fallamos al grupo de oración, que no fallamos cada semana en nuestra comunidad, pero que no estamos haciendo riesgos que nos pide el Señor en nuestra vida. Yo conozco grupos de oración que están tan estructurados, y el Papa Francisco habla muy claro: se necesita una estructura, pero una estructura que sea mínima. Hay lugares que están tan estructurados que no hay campo para el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo no puede entrar, que le hemos cerrado la puerta totalmente. Y no porque estemos haciendo cosas malas, no, estamos haciendo cosas buenas, pero no son las cosas que nos está pidiendo Dios. Yo recuerdo una vez que fue a una comunidad, me invitaron a predicar un tema en el seminario de vida en el Espíritu, y llegué temprano y el servidor del grupo me pidió un favor. Y me dijo: Andrés, ¿puedes dirigir la oración de la mañana? Yo le dije: sí, por supuesto, con mucho gusto. Entonces yo me paré al frente, oré un rato, le pedí al Señor, y yo sentía que en ese momento el Señor me pedía en mi corazón. Me decía: ay, Señor, me decía: ay, Andrés, que tenemos que alabar esta mañana, que me alaben en esta mañana, quiero que empecemos con alabanza. Entonces yo salí, saludé, empezamos el momento de oración y dije: bueno, vamos a alabar y glorificar al Señor. Cuando empecé a hacer esa oración, el servidor del grupo se me acercó al lado y me dijo: hey, Andrés, ¿podemos hablar un momentico? Yo le dije: sí, claro. Me dijo: Andrés, es que no puedes empezar la oración con alabanza. Es que primero tienes que pedir la sangre de Jesús. Segundo, tienes que pedir perdón. Tercero, tienes que pedir el Espíritu Santo. Cuarto, tienes que... Yo le dije, no le dije así porque yo soy buena gente, ¿cierto? Después le dije, pero casi que le digo: hey, muéstrame el libro donde dice que la oración de renovación tiene que ser así, en este orden. Una vez había un grupo de oración que nos contaba un amigo servidor, que cuando llegó el grupo de oración, llegó y le dijeron: bueno, el grupo va a ser el siguiente. Y tenían una hoja cómo iba a ser el grupo esa noche. Y decía así, oiga, más o menos así: 8 minutos de canciones, 3 minutos de alabanza, 12 minutos de compartir la palabra de Dios. Después de eso vamos a dar 2 profecías que duran 7 minutos. Después vamos a cantar por 10 minutos. Después vamos a dar los anuncios. Cuenta nuestro amigo que él se asustó cuando le dieron el grupo tan organizado. Y dice que después del grupo él estuvo ahí. Y dice: el grupo fue exactamente como lo tenía en la hoja. 3 minutos, 7. Dice: wow, qué grupo tan organizado, pensó él. Y entonces cuando salió, le dijo él al servidor del grupo de oración, porque él quedó con su curiosidad, y le dijo: ¿viste? ¿Vos cómo sabías que exactamente iban a ser 2 profecías y que iban a durar exactamente 7 minutos? O sea, ¿cómo sabías eso? No, es que esa fue una profecía que el Señor nos dio hace 20 años. Yo ya la tengo escrita y sabía cuánto iba a durar. Entonces, tenemos comunidades, tenemos grupos que los hemos amarrado, servidores maduros, que ya no escuchamos al Espíritu Santo, sino que le decimos al Espíritu Santo lo que Él tiene que hacer.
cómo se tiene que mover, cómo tiene que actuar, cuánto tiene que durar cada cosa. Hoy, hermanos servidores, el Señor nos pide dos cosas: un servidor maduro en estos tiempos nuevos para traer la unidad, para traer esta nueva ola de evangelización. Son servidores primero que confiamos ciegamente en Dios. Servidores que con los ojos cerrados sabemos que no podemos hacer nada. Sabemos que sin Dios estamos perdidos. Sabemos, como dice Pablo, que sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos decir Abba, papito. Ni siquiera sabemos cómo pedir. Pero con el Espíritu Santo todo es posible. Servidores que realmente digamos: Señor, no soy nada, pero contigo todo es posible. Que podamos decir como Pablo: tu gracia me basta. Todo lo puedo en Jesús que me fortalece. Todo lo puedo con la gracia, con el amor del Señor. Primero, un servidor maduro, plena confianza. Y segundo, un servidor maduro es aquel que toma riesgos. Es aquel que está conectado con Dios y sabe que le está pidiendo el Señor. Y no importa si por el grupo de oración se ha hecho así por los últimos 40 años. Si el Señor, y viene del Señor, te está pidiendo algo nuevo, tú tienes que escuchar la voz del Señor. Y puede que por 40 años funcionó, pero ahora el Señor tiene un camino nuevo, una guía nueva, una gracia nueva, para ver un derramamiento nuevo del Espíritu Santo en tu grupo, en tu comunidad. Servidores fieles, maduros. Quiero invitarlos, vamos a pedirle al Señor esa gracia en este día. Yo quiero que hagas un signo externo que significa mucho para mí. Invito al Ministerio de Música, si ya nos acompaña con algún fondo. Pero quiero que tú hagas lo que hace mi niña cada mañana. Y ahora las hermanas fueron muy buenas haciendo que nos riéramos, que sonriéramos. Los chistes más o menos, no mentira, ¿cierto? Pero nos hicieron reír. Todavía soy el de Abraham, ya lo voy a contar en otras prédicas, gracias, ¿cierto? Pero servidores alegres, servidores sonrientes, servidores gozosos que cuando nos levantamos cada mañana no estamos preocupados de qué vamos a hacer, hoy es el grupo, qué vamos a hacer, no, servidores que sabemos que estamos conectados con Dios y que Él nos va a ir mostrando, Él nos va a ir guiando lo que tenemos que hacer. Yo quiero, si tú lo deseas, al igual que lo hace una niña que se llama Nicole cada mañana, que tú te puedas levantar en este momento de tu asiento y extender tus manos hacia Dios, tus dos manos hacia Dios, y sin decir ni una sola palabra en este momento, solo como lo hace mi niña con sus manos extendidas. Dale una sonrisa a Dios, sonríele a Dios en esta mañana, sonríele a Dios. Él se goza verte sonreír, Él te quiere ver sonreír. Sonríele a Dios. Estas manos en alto como la tenemos, es una oración de confianza, una oración de decir: Señor, sin ti nada, contigo todo, Señor. Esta mano en alto sea una oración de decir: Señor, tu gracia se muestra en mi debilidad. Estas manos en alto sea decirle: Señor, no puedo nada, pero contigo todo es posible. En este signo de oración, porque es una oración de todo, es una oración de sonreírle por agradecerle, de invitarnos a servir. Es una oración de acción de gracias, porque sabemos que Él nos da todo lo que necesitamos. Pero sobre todo estas manos en alta, es una oración de un servidor maduro, que hemos aprendido a través de los años, que si no dependemos de Dios, nada es posible. De que si no dependemos de Dios, la gracia del Espíritu Santo no se va a dar en nuestras comunidades. Es una oración de decir: Señor, confiamos que estás vivo. Señor, confiamos que estás en este lugar.
Y con estas manos en alto, pídele al Señor que te abrace en esta mañana. Señor, con estas manos en alto, ven en este momento. Abrázanos, Señor. Levántanos, Señor. Ve al Señor ahí donde estás, ahí con las manos. Levántame, Señor. Levántame de mi miseria. Levántame de mi pecado. Levántame de mi orgullo. Levántame del creerme superior. Levántame del creerme mejor, Señor. Hoy quiero vivir de ahora en adelante solo en tus brazos, Señor. Y a partir de hoy, todo mi servicio, todo mi ministerio, toda mi comunidad dependa solo de ti. En este momento hago un acto de fe, al igual que lo hizo María. A pesar de no entender muchas cosas, de decir: hoy, Señor, me rindo completamente ante ti. Hoy, Señor, haz lo que quieras conmigo. Hoy, Señor, haz lo que quieras de mí. Heme aquí, Señor. Dependo solamente de tu gracia. Dependo solamente de tu amor. Y con estas manos en alto te invito a través de este canto que entreguemos nuestra vida, entreguemos nuestro corazón, entreguemos nuestro servicio al Señor. Entrega tu vida a Jesús. Sigue entregando tu vida a Jesús. Sigue entregando tu ministerio. Sigue entregando tu corazón. Sigue entregando todo tu ser. Yo te invito a que oremos en el Espíritu, sin palabras, solo en el lenguaje del Espíritu, en el don de lenguas. Ora en este momento. Si no entendamos lo que digamos, oramos en el Espíritu, que Dios entiende. Dios escucha esta oración. Belebekenta libatisha libatuta labatu. Belebekenta libatisha libatuta labatu. Belebekenta libatisha libatunta labatu. Belebekenta libatusha libatunta labatu. Belebekenta libatisha libatuta labatu. Belebekenta libatisha libatunta labatu. Belebekenta libatisha libatuta labatu. Nos entregamos a ti, Jesús, con manos extendidas, con un idioma en el Espíritu. Nos entregamos a ti, dependemos solo de ti, Jesús. Solo de ti, Señor, solo contigo, Jesús. Te doy mis palabras.